Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este ejercicio del año 2020 nos dan una onda viajera y nos dan su ecuación correspondiente. Nos piden determinar la velocidad de propagación y la ecuación de la velocidad de oscilación y su valor máximo. La ecuación de la aceleración y su valor máximo. Para proceder con este ejercicio, lo primero que nosotros hacemos es comparar esta ecuación con la ecuación de una onda armónica y vemos que perfectamente son compatibles. El inconveniente es que en las ecuaciones de la onda armónica aparecen en términos del seno y esta aparece en términos del coseno. El ejercicio se podría resolver sin más simplemente aplicando los criterios que hasta ahora por comparación tendríamos, donde 20 sería la amplitud, 10 sería la frecuencia angular o impulso de la onda y 50 el número de onda, y no nos haría falta más. Sin embargo, creo que hay que dar un paso más y ser capaces de entender por qué lo expresaron en términos del coseno. Bien, lo que nosotros tenemos que recordar es que nosotros podríamos expresar este coseno en términos del seno sabiendo que cuando esta función, fijaros, en el tiempo cero y en la posición cero, es decir, el inicio para el foco, pues entonces tendría el valor máximo. Para transformarlo en el seno, lo único que nosotros tendríamos que darnos cuenta es que se trata de un ángulo del segundo cuadrante. Fijaros que lo único que nosotros tenemos que empezar a hacer es añadirle pi medio. De esta forma, lo que nosotros están haciendo es reducir la ecuación para que no aparezca la fase inicial, pero la fase inicial en este caso es pi medio. Esto lo podemos ver muchísimo mejor en este archivo de GeoGebra. Fijaros que en él nosotros podemos representar la función 20 coseno. Como veis, cuando el tiempo es 0 y la posición es 0, la onda se encuentra en su valor máximo, que es en el valor 20. Mientras que cuando nosotros te expresamos en términos de pi medio, las dos ondas funcionan perfectamente y coinciden perfectamente. Se trata de una onda, como vemos, al tener signo negativo en los dos casos que se desplazan hacia la derecha. Esto es lo que hace falta contemplar. Y a partir de aquí, pues nosotros podemos seguir de la forma que hemos hecho hasta ahora habitualmente. De esta forma, nosotros por comparación diríamos que la amplitud es 20 metros, que la frecuencia angular es de 10 radianes por segundo o impulso. Nos dan también el número de onda, que en este caso sería de 50 metros a la menos 1, y a partir de aquí sacamos el periodo y sacamos también la longitud de onda, y esto nos va a permitir determinar la primera cuestión: ¿cuál es la velocidad de propagación? Y es que la velocidad de propagación se obtiene como el cociente entre la longitud de onda y el periodo. De esta forma vemos que la velocidad con la que se propaga esta onda, en este caso hacia la derecha, es de 0,2 metros por segundo. A continuación, pues nosotros podríamos, como hemos hecho en otros problemas, escribir cuál es la frecuencia y ya dejamos también cerrado cuál es la fase inicial, que es de pi medio. Como vemos, lo que a nosotros nos piden es determinar en segunda ecuación la ecuación de la velocidad de oscilación y su valor máximo. Nosotros podríamos recordar que la velocidad viene expresada como la derivada de la función de la onda respecto del tiempo, y nosotros podríamos haber trabajado tanto con la ecuación que nos proporcionan inicialmente como con la función expresada en términos de seno. Esta es mucho más sencillo puesto que estamos acostumbrados a verla ya tantísimas veces. Debemos de recordar que se trata de una función compuesta y que estamos derivando respecto al tiempo, con lo cual lo que nos interesa es el impulso. Fijaros que sacamos las constantes, que sería 20, la derivada respecto de t, de 10t, es 10, y fijaros cómo tiene en términos de coseno. Así es como nosotros llegamos al término de la velocidad. Pero nos piden cuál es el valor máximo. El valor máximo de la velocidad se produce cuando el coseno del argumento es más menos 1. Así, el valor máximo de la velocidad de oscilación será de más menos 200 metros por segundo. Importante no confundir velocidad de oscilación con velocidad de propagación de la onda. Finalmente, también nos piden determinemos la ecuación de la aceleración y su valor máximo, con lo cual tendremos que llevar a cabo de nuevo la derivada, en este caso del vector
de la velocidad de oscilación respecto del tiempo. En este caso, fijaros, en el argumento tenemos otra vez 10t y la derivada del coseno será el menos seno. Esto nos lleva a una expresión en la cual nos aparece menos 2000 por el seno. Debemos de recordar, otra vez de nuevo, que el valor máximo de la aceleración se produce cuando el argumento del seno va a ser más menos 1 y esto me induce que la aceleración máxima va a ser más menos 2000. Cosa interesante a recordar, pues que la velocidad máxima se alcanzaba cuando los puntos pasan por la posición de equilibrio y la aceleración máxima se alcanzan cuando nos encontramos en los extremos, es decir, cuando alcanzamos las zonas de máxima amplitud. Otra cuestión es que debemos de recordar que si no somos capaces de hacer la derivada de la velocidad de oscilación respecto al tiempo, pues también podemos llegar a la misma expresión simplemente recordando este concepto, que la aceleración se expresaba como menos la frecuencia angular al cuadrado por la función de onda inicial.